Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un devocional más. El día de hoy vamos a estar haciendo el devocional de la lectura de Mateo 20 y 21. Es la parte correspondiente a la escritura que nos toca el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con este lindo pasaje de la escritura. Recuerda que a pesar de que nosotros nada más tomamos una porción, el deber es leerlo completamente. Ese es el deber de nosotros al estar leyendo. Ya estamos en el Nuevo Testamento para concluir con nuestra lectura bíblica en un año. Y el día de hoy me quiero centrar en el pasaje de Mateo 20, del 20 al 28. Quiero centrarme en este pasaje en el cual nos habla acerca del servicio. Dice la palabra, dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Zebedeo, bueno, ahí tenemos que recordar que al inicio nos presentan estos dos personajes como Juan y Jacobo, los hermanos que también fueron apóstoles de Jesucristo. Los hijos de Zebedeo con sus hijos, es decir, llegó la mamá de Juan y Jacobo con ellos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí realmente estos son los pasajes de la Escritura en el Evangelio de Mateo. Realmente he de confesar, el Evangelio de Mateo es prácticamente mi evangelio favorito. He de confesar eso. Es el evangelio que en lo personal a mí me gusta mucho, disfruto mucho leerlo. Y en este pasaje realmente me quiero centrar en estos versículos del 20 al 28. ¿Por qué nos habla algo acerca de el reino de Dios? Dijimos desde el inicio que lo que habla este pasaje o este libro en general es presentarnos a Jesús como el rey profetizado. Y bueno, si hay un rey, se necesita de un reino. Y primero que algo que quiero notar aquí en este servicio es lo primero. Siempre en la antigüedad, cuando se mencionaba el nombre de una persona o se identificaba a una persona con el nombre de otra, era porque esta otra persona con la cual se estaba identificando era una persona de una posición preeminente, de una posición importante. Entonces vemos que estos dos apóstoles, tanto Juan y Jacobo, son llamados como los hijos de Zebedeo, y aún su mujer es mencionada como la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, nos habla acerca de Zebedeo. Tal parece que Zebedeo, al mencionarlo con un nombre, pudiese ser un nombre importante en el contexto, pudiese ser que fuese un hombre de gran influencia. Por eso los evangelistas decidieron poner su nombre para referirse a Juan y a Jacobo como los hijos de Zebedeo. Entonces vemos que de antemano Juan y Jacobo tenían o eran hijos de una persona probablemente muy influyente o muy importante, tal vez con mucho dinero, no lo sabemos, pero tal vez era una persona importante en el contexto, era una persona sobresaliente. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Podemos especular ahí, pudiese ser por posición económica, pudiese ser por una posición social, pudiese ser porque era, no sé, era alguien muy inteligente, pudiese ser, no sé, muy famoso, una estrella, no lo sé, pero nos menciona al respecto de el hijo de Zebedeo. Y desde ahí podemos notar que, a final de cuentas, eran hijos de una persona que gozaba de una posición, hijos de una persona que gozaba una posición. Y llega esta mujer, llega su esposa con sus dos hijos y se acerca a Jesús, se postra y Jesús responde, ¿qué quieres?
Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, lo que la madre de Zebedeo, lo que la madre de los hijos de Zebedeo quería era que sus hijos tuviesen una posición importante. Tal vez quisiera ella darles una posición importante, dado que su contexto social era de venir de posiciones importantes. Entonces vemos que llega con Jesús y fíjate que aquí la mujer actúa conforme a los reinos de este mundo, en la cual es buscar una posición. Es decir, hoy en día no podemos ver que gente que tiene un alto estándar de vida se baje a un estándar más bajo. Es muy difícil que una persona de altos estándares decida bajarse de ese estándar. Cuando una vez una persona mantiene un equilibrio o una sólida posición, muy difícilmente va a querer bajar de ella, va a querer estar en esa posición o inclusive subir aún más de posición, pero muy difícilmente va a buscar bajar, ascender de posición. Y lo mismo pensaba esta mujer. Si sus hijos gozaban de una posición social, a ella le interesaría que sus hijos, aún en el reino de Jesús, gozaran de una posición especial. Ahí es cuando dice de la derecha y de la izquierda, es decir, ellos pensaban que el estar en los tiempos era quien se sentaba a la derecha y a la izquierda, eran las personas más importantes o eran prácticamente los que apoyaban. Por eso nosotros decimos, tú eres, cuando una persona, no, sentimos el apoyo de esa persona, decimos, tú eres como mi mano derecha. O decimos, tú eres como mi mano izquierda. Es decir, decimos que son útiles para nosotros, son importantes para nosotros. Esta mujer, justamente por esa posición, decía, imagínate, los demás discípulos, uno era un celote, uno era lo peor, otro discípulo era lo peor de la sociedad, ante los ojos de los judíos, era un cobrador de impuestos, algunos otros eran pescadores, algunos otros tenían un destino para nosotros incierto. Tal vez Juan y Jacobo eran las personas de más influencia en el círculo social de los 12 discípulos de Jesús. ¿Quién mejor para tomar una posición así que los que ya han estado? Si aquí ellos están pensando en un reino material, están pensando en un reino establecido aquí en la tierra. Por eso ella les dice, oye, llama a estos dos como si fueran tu mano derecha y tu izquierda. Porque si ellos están más cerca de lo que es un estándar social alto, entonces pueden corresponder a tu reino. Es lo que la mujer estaba pidiendo. Y vemos aquí la respuesta de Jesús. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo bautizo? Él les dijo, a la verdad de mi vaso, perdón. Y ellos le dijeron, podemos. Wow, o sea, aquí vemos que Jesús está diciendo que pueden beber del vaso y ser bautizados. Y ellos dicen, podemos. Ellos, ¿con qué ojos vieron ellos este aspecto? Ellos vieron el beber del vaso literalmente. Ah, bueno, esto no es un vaso, esto es un celular. Eh, tomar un vaso, Jesús tomar del vaso y pasar del vaso y ellos dignos de tomarlo. Es decir, nosotros somos dignos de la posición que tú nos puedas dar como tu mano derecha. Y ser bautizados, es decir, el mismo acto, el acto literal. O sea, ellos vieron todo con ojos literales. Ser bautizados con el bautizo ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Es decir, ellos dijeron, sí, no hay problema de que nosotros podamos tomar de tu copa. Sí, no hay problema de que nosotros podemos ser sumergidos en agua. No hay problema, podemos hacerlo. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis con el bautismo con que yo soy bautizado. Seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Wow. Y aquí tenemos que entender que Jesús no estaba hablando en un aspecto literal. Jesús no les estaba diciendo, yo voy a tomar este vaso y ustedes van a tomar de aquel vaso. Yo voy a ser bautizado, ahora ustedes van a ser bautizados. No. Jesús estaba hablando de que el vaso, recordemos la oración en Getsemaní.
¿No pidió Jesús y dijo en esa oración que pasara de él esta copa? La copa, hermanos, era también un símbolo de sufrimiento al cual nuestro Señor Jesucristo pasó en la crucifixión. Y el bautismo, ser sumergidos en los sufrimientos el sufrimiento decidido por Dios. Y Jesús iba a beber de esa copa con su crucifixión e iba a ser bautizado porque iba a pasar por un gran sufrimiento. Él se refería a ello y ellos dijeron, podemos. Es decir, mientras ellos pensaron en un aspecto literal, Jesús les estaba hablando del costo que iba a ser llamados sus discípulos. Lo más hermoso de este pasaje, hermanos, es que Él les dijo que a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Por qué? Porque es hermoso recordar, y aquí disculpen, es hermoso notar lo siguiente. Es decir, cuando Jesús les dice acerca de la copa, les está diciendo, cuando dice del bautismo, están dispuestos a sufrir por la causa de Dios. Y cuando dice de la copa, están dispuestos a morir por la causa del reino de Dios. Y fíjate, Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Énfasis mío. Verdaderamente este apóstol o este discípulo, Jacobo, tomó de la copa que tomó el Señor. El Señor Jesucristo murió por la causa de Dios para la redención del hombre. Jacobo o el apóstol Jacobo murió y Juan también. Ambos apóstoles murieron por la causa que el reino de Dios se extendiera en la tierra. Aquí la pregunta es, ¿tú y yo qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viendo el reino de Dios? ¿Lo estamos viendo con el lugar de una posición? Ah, sí, yo en mi iglesia hago esto, yo en mi iglesia soy el pastor. ¿Busco una posición? ¿O realmente estoy dispuesto a dar mi vida por la causa del Evangelio de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio del Señor? ¿Cómo estás pensando en la copa del Señor? ¿Cómo estás pensando en ¿cómo se llama? En el reino de Dios. Porque podemos pensar en el reino de Dios como lo pensaban al inicio estos dos apóstoles, estos dos discípulos. Ah, sí, el reino de Dios es que yo me voy a sentar a su izquierda. El reino de Dios son posiciones. El reino de Dios es que todo va a estar bien. El reino de Dios es que no va a haber llanto ni dolor. Y es correcto. Pero el pensar de Cristo no fue ese. El pensar de Cristo fue extender el reino de Dios en el mundo. Sí, tú vas a gozar de todo ello, pero ¿qué de los demás? ¿No sería bueno que también otra persona gozara de lo hermoso que tú vas a pasar esa vida eterna, de la vida eterna que ya estás disfrutando? ¿No sería hermoso que en lugar de que pienses en una posición, pienses en que alguien más goce de lo que tú estás gozando? Y fíjate, no eran los, Jacobo y Juan no eran los únicos que estaban pensando en un reino material. Los otros 10 también. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Nadie entendió. Y ahí es cuando se cumple, ¿no? Que los discípulos eran testarudos. No entendieron las palabras de su maestro. Y no los culpo. Yo creo que cualquiera en esa condición no le hubiera entendido al Señor cuando le dijo que iban a beber de la copa y del bautismo con que él fue bautizado. Porque la realidad, hermanos, es que muchas veces nosotros, sus discípulos, queremos solamente lo lindo del ministerio. Queremos solamente lo lindo de Jesús. Pero no queremos tampoco, no queremos padecer por su nombre. Queremos la posición, pero no queremos tampoco beber de la copa. Y fíjate, tanto Jesús vio que nadie le estaba entendiendo, que Jesús tuvo que transliterar lo que había dicho. Todos estaban conflictuados porque hasta los discípulos Jesús les dijo que les iba a dar que iban a beber de esa copa y que iban a ser bautizados. Los discípulos dijeron, ¡Ah! Sí, ya se ganaron la derecha y la izquierda estos dos. No,
Pues por eso se enojaron, porque todos lo vieron con los ojos de humano, no discernieron ni un poquito, porque debemos de entender que los apóstoles no eran eruditos bíblicos, no eran eruditos del Antiguo Testamento, eran hombres comunes y corrientes, y se enojaron cuando escucharon que Jesús dijo que ellos iban a tomar de su copa, que ciertamente lo iban a hacer. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Es decir, Jesús está diciendo, su pensamiento, en pocas palabras Jesús le está diciendo, ustedes saben esto y es con lo que lo están viendo. El reino de Dios como el reino de cualquier humano, como el reino de cualquier pelafusta, el cual se sube en un trono y se vuelve un capataz. Y a lo único a lo que se dedica es a ejercer sobre todos una potestad. Él es soberano sobre su nación. El rey es para ser servido, no para ser servidor. Esa es la visión con la cual los apóstoles estaban viendo a Jesús. Mas entre vosotros no será así. Es decir, Jesús les está diciendo, van a beber de la copa y van a ser bautizados del bautismo que yo soy, pero no de la forma en la que ustedes, en la que su limitadamente lo está viendo, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Wow. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Está reiterando la idea anterior. Es sintético. Está reiterando lo anterior. Está diciendo que el mayor va a ser el menor. De ahí empieza ahí un poquito de cómo el mayor puede ser el menor. Versículo 28, Ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la escuela dominical, mi amado hermano, hemos tomado un reto que es el de aprendernos versículos de memoria. Y creo que en esta parte queda muy bien Filipenses 2:5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, de ser Dios pasó a ser hombre, de hombre pasó a ser siervo. ¿Y cómo es el siervo? Humillándose a sí mismo, siendo Dios, se hizo obediente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, vemos que Jesucristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Primeramente, ¿en qué se humilló? Primeramente, Jesucristo se humilló, o a lo que Pablo llama se humilló, es decir, bajó de su estatus de Dios. Bajó de estar en la gloria de Dios, bajó de ser el soberano, sigue, aún en la tierra fue soberano, pero vino a habitar un cuerpo, siendo Dios. Pablo lo ve como si hubiera bajado de estatus. Lo que Juan y Jacobo querían permanecer en su estatus, Jesús bajó no es de que perdió divinidad, de su trono, de estar en la gloria de Dios, bajó a un mundo caído. Yo nunca he visto que un rey sirva a los que son de su reino. Jesús lo hizo. Jesús lavó los pies de sus discípulos como un siervo. Y ahí vemos el ejemplo máximo. Jesús siendo en forma de Dios bajó hasta servir incluso. Es decir, el reino de Dios es un reino de cabeza. Porque en el reino terrenal buscamos que el rey sea servido. Pero en el reino de Jesús el rey vino a servir. ¿A qué vino a servir también? Y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, vino a dar un pago de un determinado precio. Y el precio que nosotros merecíamos era la muerte. Y él vino a dar ese precio.
Entonces, hermanos, veamos que siempre que bajamos de una posición, no veamos la posición, hermanos. Jesús mismo nos está diciendo, la palabra de Dios el día de hoy nos está diciendo que Jesús mismo lo que hizo fue bajar de toda la gloria de Dios, bajar a un mundo corrompido, y a nosotros nos cuesta bajarnos de una nube, sentarnos en una nube de creer que somos lo que somos por quienes somos. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dio un legado, nos enseñó cómo ser servidores de Él y cómo ser servidores de los demás. No busquemos, ay, que me busquen, ay, esto. No, hermanos, a veces va a tocar buscar. A veces nos encanta que nos busquen, pero no nos gusta buscar. Pero Dios, hermano, a ti y a mí no era para que nos hubiera buscado. Y es más, nosotros en nuestras propias fuerzas ni lo buscamos. Pero Dios nos busca día y noche a través de su palabra, a través de su iglesia. Él nos busca. Entonces, hermanos, dejemos tantito nuestra soberbia de lado como hombres y tomemos el ejemplo del Señor. El que quiera hacer más tiene que ser menos. Filipenses 2 también nos enseña que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, es decir, de esta posición Jesús bajó a ser obediente y morir, pero también vemos que por lo cual también, es decir, Jesús exaltó a Dios totalmente, pero también Dios exaltó a Jesús, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Y ahí vemos completada. Jesús vino a ser el servidor de todo el mundo porque vino a pagar el precio de todo el mundo. Y por lo cual tuvo, tiene una gran posición. Pero ¿qué posición tiene Jesús en tu vida? Él ya te sirvió y Él ya murió por lo que tú merecías haber muerto. ¿Qué posición tiene Jesús en tu vida? Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos has hablado acerca de las posiciones, mi Dios, que en este mundo es muy común, Señor, buscar una posición de trabajo, buscar una posición de reino, buscar una posición de potestad o una posición de soberanía. Pero tú nos has enseñado que la mejor posición que nosotros podemos tener es una posición de servicio. Es una posición de servir a los demás, porque tú siendo Dios, Jesucristo siendo Dios, dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo, Señor, para venirnos a rescatar. Gracias, amado Dios. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Mi Dios, es muy hermoso haber leído, Padre, que a pesar de que la cosmovisión del reino de Dios de los discípulos estaba un poco o totalmente no lo habían entendido, tú cumpliste tu palabra y ellos tomaron de tu copa, es decir, dieron hasta su vida por tu testimonio, por el testimonio de tu Hijo aquí en la tierra. Mi Dios, te pido, mi Dios, que también seamos como aquellos discípulos. Tal vez seamos como estos discípulos, tal vez seamos como tus discípulos cuando el Señor los empezó a capacitar, tal vez testarudos, tal vez no entendemos, pero Señor, que seamos obedientes. Mi Dios, te pido por cada uno de mis hermanos de la iglesia, que tú les bendigas y que tú les guardes. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos, mi Dios, que pongas en nosotros un corazón de servicio, que haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo.
Ese sentido de Cristo fue el venir a servir. Permítenos, Señor, también nosotros ser servidores. Danos un corazón dispuesto, Señor, a bajarnos de nuestras nubes, a bajarnos de nuestras posesiones. Porque habemos muchos a los que nos hacen daño los nombres. Bájanos, mi Dios, por nuestro bien. Te lo pedimos, mi Dios. Padre, que podamos tener ese sentido, de inclusive dar nuestra vida por el extendimiento de tu reino. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, realmente fue un devocional de mucha bendición en mi vida y espero que lo haya sido para nadie. Dios te bendice y estamos en contacto. Cualquier cosa puedes contactarme. Saludos.